Buenos días. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a presentar el mapa metabólico y su relación con la desnutrición. Antes que nada, debemos saber que una ruta metabólica es una sucesión de reacciones químicas donde el sustrato inicial se transforma y da lugar a productos finales a través de una serie de metabolitos intermediarios. Una vez conociendo el concepto de ruta metabólica, iniciamos a explicar cada una de ellas. El ciclo de Krebs empieza y acaba con la combinación de la acetilcoenzima A y el oxalato para formar ácido cítrico. El ciclo es alimentado en su funcionamiento por un número relativamente reducido de metabolitos, procedentes de la degradación previa de las moléculas de los alimentos y en las que se produce dióxido de carbono, agua y energía. Los alimentos, antes de poder entrar en el ciclo del ácido cítrico, deben descomponerse en pequeñas unidades llamadas grupos acetilo. Cada grupo acetilo contiene solo 2 átomos de carbono, junto con hidrógeno y oxígeno. Al comienzo del ciclo, un grupo acetilo se combina con una molécula de 4 átomos de carbono llamada oxalato, para producir un compuesto con 6 átomos de carbono, el ácido cítrico. En los restantes pasos del ciclo, la molécula de ácido cítrico se transforma y pierde 2 de sus átomos de carbono, que salen en forma de dióxido de carbono. Asimismo, se liberan también 4 electrones. Estos viajan dentro de la célula gracias a una serie de moléculas transportadoras. La cadena transportadora de electrones, en la que se produce energía en forma de una molécula rica en energía llamada trifosfato de adenosina o ATP, antes de una reacción con el oxígeno para formar agua. Un producto adicional del ciclo es otra molécula de un gran contenido energético, llamada trifosfato de guanosino o GTP. La célula utiliza estas moléculas de ATP y el GTP como combustible en muchos procesos. Otra molécula usada como combustible es el fosfato de creatina. Puede servir también para proveer energía extra a las células del cerebro y de los músculos. La molécula original de oxalato se regenera al final del ciclo. Esta molécula puede reaccionar entonces con otro grupo de acetilo y comenzar el ciclo de nuevo. En cada giro del ciclo se produce energía. El metabolismo intermedio de todas esas sustancias energéticas no puede ser disociado desde que está íntimamente vinculado. En el hígado, solo una parte de la glucosa se oxida en el ciclo de Krebs. La acetil-CoA, formada por descarboxilación del ácido pirúvico, entra en el proceso de formación de los ácidos grasos con la intervención de las coenzimas reducidas 1 y 2. La insuficiencia insulínica impide la utilización de la glucosa en la síntesis de los ácidos grasos y la acetil-CoA, derivada de las grasas formadas de ácido diacético y beta-oxibutírico, al no poderse oxidar en el ciclo de Krebs. En el proceso de neoglucogenia, el ácido pirúvico se forma a expensas de los ácidos aminados glucoformadores, sea directamente a partir de la alanina, serina, citesina o por intermedio de algunas reacciones del ciclo de Krebs. La glucogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno, también llamado glicógeno, a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. El glucógeno se forma por la incorporación repetida de unidades de glucosa, ofrecida al sistema de forma de UDP-glucosa, a una semilla de glucógeno preexistente, que es la glucogenina, que no es menor de 4 moléculas de glucosa unidas entre sí. El único alimento de la vía glucogénica es la glucosa 6-fosfato. La glucogénesis es estimulada por la hormona insulina, secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, y es inhibida por su contrarreguladora, la hormona glucagón, secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas, que estimula la ruta catabólica llamada glucogenólisis, para degradar el glucógeno almacenado y transformarlo en glucosa, y así aumentar la glicemia. Desde el punto de vista enzimático, producir glucosilosas desde la lacticionidas cuesta más de lo que produjo su degradación fosfórica.
El proceso de glucogénesis, también conocido como combustión de glucosa, se lleva a cabo dentro de la matriz extracelular del tejido epitelial. Glucogenólisis. Esta es la vía por la cual se degrada el glucógeno para la obtención de glucosa. El objetivo de esta ruta metabólica es obtener glucosa durante periodos de hipoglicemia e hipoxia, recurriendo a la reserva de glucógeno. La ubicación de esta vía es en el citosol y en las células del hígado. La glucogenólisis consta de 4 etapas que ocurren en las células del hígado y en el músculo. Las 4 etapas son: la primera, fosforólisis de glucógeno; la segunda, hidrólisis de uniones glucosídicas alfa 1 a 8; la tercera, formación de glucosa 6-fosfato; y por último la cuarta, formación de glucosa libre. Las funciones que lleva a cabo esta ruta metabólica son: en el hígado es el regulador de la glucemia, asegurando glucosa constantemente a todos los tejidos, y en el músculo el glucógeno actúa como reserva que provee el combustible para la contracción. Esta ruta no produce ATP, pero tampoco hay gasto de este, por lo tanto el balance energético es de 0. El sustrato es el glucógeno y el producto es la glucosa. La regulación se da a cabo por la enzima glucógeno fosforilasa, que responde a efectos alostéricos y modificaciones covalentes y posee una coenzima llamada piridoxal fosfato. Esta vía no posee ningún factor limitante. El motor energético del cuerpo humano es la glucosa, y para su utilización, la glucólisis. Es la principal vía metabólica para la obtención de energía de los seres vivos a partir de la glucosa. Se produce y se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. La glucólisis consiste en la oxidación de glucosa hasta la obtención de 2 moléculas de piruvato que posteriormente podrá ser utilizado en otras rutas metabólicas como el ciclo de Krebs. La glucólisis puede ser aerobia y anaerobia. En condiciones de presencia de oxígeno, el resultado de la glucólisis se metaboliza posteriormente en el ciclo de Krebs y en la posterior fosforilación oxidativa, que es la etapa final de la respiración celular. A esto se le llama glucólisis aeróbica, ya que el resultado final de la glucólisis es el piruvato. Sin embargo, en condiciones de falta de oxígeno o en las que es necesario obtener energía rápidamente, se produce lo que se llama glucólisis anaerobia o glucólisis anaeróbica, y las 2 moléculas de piruvato que se producen continúan reduciéndose hasta generar 2 moléculas de lactato y obtener ATP de una forma más rápida que mediante la fosforilación oxidativa o respiración celular. Esta fase de glucólisis anaerobia también se conoce como fermentación láctica. La glutamina es el aminoácido libre más frecuente en el plasma y tejidos. Su participación es importante tanto en procesos de regulación de la síntesis de proteína, principalmente para los tejidos de rápida replicación, así como fuente de energía para las células gastrointestinales, que deben ser regeneradas continuamente para mantener un adecuado funcionamiento de la barrera gastrointestinal y evitar de este modo la translocación bacteriana. Se calcula que durante la desnutrición la concentración muscular de glutamina desciende. Si esta carencia de glutamina se prolonga en el tiempo, la cicatrización de las heridas y la respuesta inflamatoria de las células puede verse alterada, así como la funcionalidad de la barrera gastrointestinal. En la ruta metabólica de triglicéridos, la síntesis de ellos comienza con glicerol. El glicerol se fosforilada por primera vez por glicerol quinasa y ácidos grasos activados. A continuación, acilcoenzima A. Sirven como sustratos para la adición de ácidos grasos, generar ácido fosfatídico. A continuación, se elimina el grupo fosfato y se añade el último ácido graso. En el intestino delgado, triglicéridos dietéticos son hidrolizados a ácidos grasos libres y monoacilglicéridos antes de la absorción por los enterocitos. Dentro del tejido adiposo no hay expresión de la glicerol-quinasa, por lo que el bloque de construcción para triglicéridos en este tejido es la glicólisis. Hidroxiacetona fosfato, por sus siglas DHAP. El DHAP se reduce a glicerol 3-fosfato deshidrogenasa
de glicerol 3-fosfato-citosólica y la reacción restante de la síntesis de triglicéridos son los mismos que para todos los otros tejidos. La B-oxidación o betoxidación es un proceso del metabolismo aerobio. Se trata de una ruta catabólica espiral en la que cada vez que se repite una secuencia de 4 reacciones, oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis, la cadena del ácido graso se acorta en 2 átomos de carbono que salen en forma de acetil-CoA. En los acetil grasos CoA solo hay un átomo de oxígeno, pero cada molécula de acetil-CoA tiene un grupo carbonilo. Por eso, en cada serie de reacciones de la beta-oxidación se irá introduciendo un átomo de oxígeno. El nombre del proceso se debe, precisamente, a que la introducción del oxígeno tiene lugar en el carbono B, 3 en la nomenclatura actual, del ácido graso, ya que tradicionalmente se ha denominado carbono o al adyacente al grupo carboxilo. Durante la desnutrición, en la betoxidación se aumenta el ácido graso en el hígado. Yo les voy a hablar acerca del colesterol. El propósito de esta vía es fabricar o producir hormonas y ácidos biliares junto con vitamina D. Se localiza en las células en el hígado, principalmente en la zona de la membrana. Cuenta con secuencias de acontecimientos. La primera es 3 moléculas de acetilcoenzima A se combinan entre sí formando mevalonato, el cual es fosforilado a 3-fosfomevalonato, 5-pirofosfato. La segunda es el 3-fosfomevalonato, 5-pirofosfato es descarboxilado y desfosforilado a pirofosfato de isopentanilo. El número 3 es el ensamblaje sucesivo de 6 moléculas de pirofosfato isopentanilo origina el escualeno vía de pirofosfato de geranino y pirofosfato de farnesilo. La ciclación del escualeno da lanesterol. El lanesterol se convierte en colesterol después de numerosas sucesiones de reacciones sucesivas enzimáticas catalizadas que implican la eliminación de 3 grupos metilo, el desplazamiento de un doble enlace y la reducción del doble enlace de la cadena lateral. Sus pasos claves son la síntesis de hidroximetilglutaritil, coenzima A, formación de unidades isoperenoides y la síntesis del colesterol. Sus inhibidores son el ácido nicotínico, estaninas, derivados del ácido fibricio, DHA. Efectos de inhibición. Reduce los niveles de triglicéridos y aumenta los niveles de HDL, que es el colesterol bueno, se podría decir. El primer paso de la ruta metabólica de la biosíntesis de los fosfolípidos es la fosforilación de la etanolamina. El primer paso, catalizado por la enzima etanolamina quinasa, transfiere un grupo fosfato del ATP a la etanolamina para formar fosfoetanolamina. El segundo paso es la formación de CDP-etanolamina. La enzima fosfoetanolamina une una CTP a la fosfoetanolamina para formar CDP-etanolamina. La reacción final está catalizada por la fosfoetanolamina que une la CDP-etanolamina a un diacilglicérido, liberando citidina monofosfato, abreviada como CMP. De igual manera, del otro lado tenemos la fosforilación de la colina. El primer paso, que es catalizado por la enzima colina, transfiere un grupo fosfato del ATP a la colina para formar fosfocolina. En el segundo paso, la enzima colina citidiltransferasa une una CTP a la fosfocolina para formar CDP-colina. La reacción final está catalizada por la colina citidiltransferasa que une la CDP-colina a un diacilglicérido, liberando de igual manera citidina monofosfato, abreviado como CMP. La desnutrición afecta el metabolismo de los fosfolípidos con la disminución de colesterol endógeno y lipoproteínas hepáticas y disminuye la esterificación del colesterol. La urea se forma principalmente en el hígado como un producto final del metabolismo. El nitrógeno de la urea constituye el 80% del nitrógeno de la orina. Se da en los hepatocitos, célula que conforma el hígado.
El dióxido de carbono más el amonio se va a convertir en el sustrato más importante de todo el ciclo de urea. Pero para que esto ocurra necesita la enzima llamada carbomoil fosfato sintetasa. Pero la enzima no actúa solo, necesita un activador, que es el acetilglutamato. En esta reacción necesita 2 ATP. Luego de carbomoil fosfato más la ornitina, se va a convertir en la citrulina por la enzima ornitina transcarbonilasa. Este es el último paso que sucede en la mitocondria. Ahora a la citrulina se le va a unir el aspartato, donde se utiliza ATP. Esto requerirá de una enzima llamada arginoxinato sintetasa, donde se utiliza el ATP para formarlo. Ahora esta enzima va a liberar el fumarato y el sustrato remanente va a ser arginina. Una vez formada la arginina, va a ingresar agua y se va a convertir en la urea. Y esa urea se va a ir al riñón y se va a eliminar en la orina, además se va a liberar ornitina. Pues aquí les voy a hablar de la síntesis de ácidos grasos. El propósito de esta vía es construir un ácido graso a partir de la adición secuencial de unidades de 2 átomos de carbono de la acetilcoenzima A. Se localiza en las células animal, principalmente en el citosol de la célula. Sus secuencias de acontecimiento es la siguiente. La condensación. El primer paso es la condensación del acetil ACP y el malonil ACP, lo que conduce a la formación de acetoacetil ACP con liberación de dióxido de carbono. El número 2 es la reducción del acetoacepil ACP. En este caso, el acetoacepil ACP es reducido por el NADPH a D3 hidroxiburutil ACP. El doble enlace se reduce a un grupo hidroxilo, solo se forma el isómero D. La deshidratación es el paso número 3. En este caso o en esta reacción, el D3 hidroxiburutil ACP es deshidratado a crotonil ACP. Y por último, la reducción del cronotil ACP. Durante este paso final, el cronotil ACP es reducido al NADPH a burutil ACP. Su paso clave es la síntesis de malonil coenzima A. Sus inhibidores son el acetilcoenzima A carboxilasa y sus efectos de inhibición son que cataliza la conversión de acetilcoenzima A en malonil coenzima A.